la próxima ponencia, invitando ahora al señor Marco Mejía, presidente de la asociación Recíclame, quien nos expondrá sobre la propuesta de hoja de ruta para una red de envases y embalajes en Perú. Señor Mejía, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Les agradezco por el tiempo y mientras van colocando la pantalla, puedo ir adelantando que en realidad mi presentación tiene una pequeña parte, un pequeño espacio para recordar que Recíclame es una asociación. Si vamos al siguiente slide, por favor. Es una asociación civil sin fines de lucro, una asociación que está conformada por 12 socios en este momento industriales. Comentábamos en la inauguración que vamos camino al 13º. Esta iniciativa se creó hace ya 11 años y un poco más, buscando impulsar el reciclaje en el país. Llevamos realmente mucho camino avanzado. Se empezó tratando de entender el problema, se trabajó mucha parte comunicacional, se establecieron algunos puntos de recojo en la ciudad que ha permitido construir mucha información y en este momento estamos en este instante excitante de hablar de una REP, una regulación sobre el tema de reciclaje en particular. Por supuesto, en este camino nosotros no estamos inventando la rueda, como han podido escuchar a lo largo de estos 2 días y también en las ponencias de los simposios anteriores de años pasados. El tema de REP es un tema que está en todo el mundo tomando fuerza. Nosotros estamos haciendo alianzas, las venimos trabajando desde hace varios años con instituciones de diferentes países de nuestro entorno en Latinoamérica. Como pueden ver en la pantalla, trabajamos con estos países y las organizaciones que conforman el mismo enfoque que Recíclame, reciclaje. Siempre es una institución que trabaja en todos estos países y con la cual nosotros hemos venido conversando para aprender, para intercambiar ideas, ¿no? Y como les decía, para no tener que inventar la rueda desde cero. Hoy día, Recíclame tiene como misión principalmente impulsar la transición de este momento importante de economías circulares, perdón, lineales a economías circulares. Nosotros sabemos de que ya pasó el momento de mantener una economía lineal, esta costumbre de comprar, consumir y desechar es algo que está pasando a la historia, no solo por temas de medioambientales que son muy importantes, también hay un enfoque de recursos. Cada vez los recursos son más escasos, más costosos. Y por supuesto, porque es un tema de competitividad, un tema de competitividad de país. Este es el enfoque de Recíclame, la asociación que nos ha permitido generar momentos como este simposio, hoy y en años anteriores, y esperamos que siga siendo la oportunidad de seguir madurando en el futuro. Ahora, la transición a la economía circular es un proceso que requiere esfuerzos de los actores. Nosotros hemos estado hablando siempre de una responsabilidad compartida como un principio rector de todo este tema del reciclaje. ¿Por qué? Porque el reciclaje es un tema que compete a muchos actores de diferente tipo. Si bien es cierto, el reciclaje puede estar normado o no, ¿no? Lo que va a depender mucho de la cultura, de la sociedad de la que estemos hablando, en realidad depende de que cada uno de los actores haga su parte. Por supuesto que el impulso empresarial es muy importante, porque no hay duda de que es la inversión privada, de que es el impulso de las empresas lo que permite estructurar sistemas complejos como estos, especialmente en países que están en vías de desarrollo como el nuestro. El esquema REP busca hacer un esfuerzo en esa línea, en este tipo de regulación, busca integrar a todos estos actores y permitir que se organicen de una manera tal que cada uno haga lo que deba hacer y el sistema empiece a articularse y a generar el valor que uno espera. Como les decía al inicio, Reciclame empezó hace 11 años, tenía un enfoque y fuimos madurando y generando enfoques distintos a lo largo del tiempo. En este momento, Reciclame se ha enfocado mucho en los últimos 3 años en generar información técnica que permita que una regulación como REP pueda tener las bases, pueda tener la información que necesita para empezar a generar un modelo y luego, por supuesto, hacer que este modelo sea sustentable en el tiempo, empiece a trabajar y genere los beneficios que esperamos.
Este es uno de los pilares del momento en el que estamos, del modelo que queremos comentar como consecuencia de esta reunión, porque sin estudios de línea base, sin saber dónde estamos, sin saber cuántas toneladas ya se recogen, es muy difícil proponer, por supuesto, metas, que es el objetivo final, como también proponer dónde es que estamos más débiles y dónde es que podemos hacer más. ¿Ok? Entonces, en el link que ven en la pantalla, que está en la parte inferior del slide, pueden encontrar, es información abierta y pública, estudios sobre los materiales que se mencionan aquí, que todos ellos han sido elaborados por la asociación en colaboración muy importante con los asociados, con el gobierno y sobre todo con los recicladores. Hay información aquí que por primera vez el país está pudiendo tener acceso y que nos permite tener una idea nuevamente de cuál es nuestra situación y dónde podemos mejorar de manera más significativa. Ahora, con toda esta primera toma de información, nosotros llegamos a una conclusión en simposios pasados de que se necesita trabajar en el desarrollo de la cadena de reciclaje. La cadena de reciclaje, ya dijimos que depende de la acción de muchos diferentes actores, de diferentes enfoques, experiencias y objetivos. Pero cuando hablamos de desarrollo, además de tener el alineamiento de estos actores, tenemos que pensar en estos 4 elementos. El primero de ellos, infraestructura. Nosotros podemos considerar tener una visión de reciclaje muy elevada, hablar de 2 dígitos y más, y duplicarlos y triplicarlos cada vez que pudiéramos, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de que aún cerca de la mitad de los residuos domésticos, de los residuos de las casas de cada uno de nosotros, son recolectados de una manera inapropiada, en algo que nosotros conocemos localmente como botaderos, que quieren decir espacios que no fueron planificados para recibir residuos y residuos que no están organizados y dispuestos correctamente, generando puntos de insalubridad y puntos de riesgo de diferentes tipos. Por otro lado, la recolección selectiva, que es un elemento clave en cualquier sistema red, en cualquier sistema de organización de reciclaje, muestra de que los municipios han tenido el deseo, de que los municipios quieren implementar estos programas, gracias probablemente a incentivos que el gobierno estableció hace muchos años atrás, que hacen posible que los municipios vean esto como algo beneficioso. Sin embargo, a pesar de que existe esta iniciativa, apenas el 3% de los residuos que se valorizan, es decir, que se reciclan, siguen este camino. Esto significa que hay mucho espacio para que los municipios puedan mejorar, no solo con el deseo, con la necesidad de querer hacer algo aquí, sino realmente con programas robustos, sistémicos, repetitivos y sobre todo que se enfoquen de una manera práctica, operacional. Porque una cosa es diseñar un proceso en un papel y otra cosa es ver que esto ocurra todos los días en los vecindarios. Vecindarios que también pueden tener alguna ausencia de infraestructura, puedan requerir la mejora de algunos servicios. El tercer punto, que vamos a llamar es parte de nuestra realidad nacional en muchos aspectos, la informalidad. Es un punto que necesita también desarrollo. Nosotros decimos que la informalidad es al mismo tiempo un beneficio y al mismo tiempo es un riesgo. Es un beneficio porque ha permitido tener el reciclaje que hoy existe en el país. Sin recicladores no estaríamos en ningún lugar en términos de reciclaje. Sin embargo, el riesgo es que el reciclaje de esta manera es oportunista, ocurre solamente en algunos momentos, en algunos lugares, en algunos materiales, mientras esto sea total y económicamente beneficioso para algunas personas. Y por otro lado, no es escalable, lo que quiere decir que uno no puede simplemente alinear a los recicladores que son informales, dividir zonas, establecer mejores procedimientos, hacerlos más eficientes, ¿no? Porque simplemente no hay organización posible que pueda hacer eso. Y finalmente, el último punto es algo que ya comenté. La información es uno de los elementos más importantes porque nadie puede mejorar algo que no puede medir. Recíclame ya elaboró alguna de las datas necesarias para empezar.
Sin embargo, debemos resaltar que esto es algo que tiene que estar incluido dentro del entendimiento, desarrollo de una reglamentación REC. Entonces, si vemos de que tenemos una database ya disponible, tenemos a los actores que hay que alinear y tenemos estos 4 elementos que comentamos, ¿no? Es básicamente esto lo que necesitamos que ocurra para que la red pueda ser exitosa en el tiempo. Colaborar, que es una de las razones por las que Recíclame existe. La industria se ha juntado y está colaborando para generar este punto de conocimiento específico de país. Articular a estos actores, es decir, establecer razones por las que todos van a entender que este es el mejor camino, ¿no? Con algunos beneficios, con algunos puntos de trabajo para algunos de ellos y con muchos beneficios para todos. Tenemos que escalar las soluciones. El reciclaje es un tema logístico, donde básicamente tenemos que minimizar el número de movimientos, el número de puntos de toque de cada uno de los elementos que se reciclan para poder hacerlo económicamente sostenible. Tenemos que trabajar en los sistemas de información confiables que permitan no solamente decir que estamos logrando las metas, sino nuevamente, y eso es un punto muy importante que todos debemos entender, que permitan que entendamos dónde están nuestros puntos débiles como país, como municipio, como organizaciones, para que los podamos ir mejorando en el tiempo. Y fundamentalmente necesita una conciencia ciudadana ambiental, algo que es cultura, que depende de la educación y que por supuesto necesita tiempo para que termine de integrarse. Durante las presentaciones que ustedes han visto aquí y en el pasado en otros simposios, nosotros hemos venido recopilando un montón de ideas y junto con esta integración con los CEMPRES del resto de países de Latinoamérica, junto con la investigación con consultores sobre realidades mucho más avanzadas como las europeas, Canadá y otros países que tienen ya sistemas integrados y funcionando, Recíclame está proponiendo un nuevo modelo. Este es un modelo que está aún en discusión, no solo entre los asociados, sino también con actores clave, con, vamos a llamar así, líderes de diferentes temas, como pueden ser otros gremios, como puede ser la academia, como puede ser el mismo regulador, autoridades de diferente tipo. Este modelo, si ustedes ven en detalle, lo que plantea es que una vez que el elemento que vamos a reciclar sale del productor, ¿okay?, que está casi en el centro del modelo, viaja al consumidor, esta flecha azul, ¿no? Y luego pase a un reciclador o a una empresa de residuos sólidos, según sea el caso, según sea la municipalidad, pueda ser integrado a través de un nuevo actor que se llamaría una ORP o una organización de reciclaje, ¿ok? Y luego esto pueda viajar hacia los transformadores que convierten estos residuos en productos nuevamente de diferente tipo y haga que el producto entonces tenga un final de reciclaje, el material. Adicional a esto vemos otras flechas como son el tema de la información, donde la ORP nuevamente como elemento central concentra la información de lo que los productores emiten hacia el mercado. Entonces hay información de ida y vuelta, esas flechas rojas entre los dos elementos. La ORP reporta al MINAM el plan de trabajo de los años venideros, así como que los resultados, y es la flecha que mantiene con la autoridad. Y luego también recibe información de los transformadores en el sentido de que confirma que el producto que ha recibido reciclado se ha convertido en algo diferente, en algo nuevo, en algo adicional. Ha cumplido el fin del reciclaje. De la misma manera, tiene que haber un flujo de información entre las municipalidades y el consumidor para establecer cómo estos flujos de reciclaje van a ocurrir. Ideas hay muchas y por supuesto es algo que todavía tiene que ser conversado, pero estamos hablando de que el consumidor tiene que acostumbrarse, así como deja su bolsita de basura un determinado día, una determinada hora de la semana, en algunos de esos momentos va a tener que aprender a segregar y dejar la basura que no es reciclable algunos días, horas, y la basura que sí lo es en algunos días y horas diferentes. Finalmente hay otros flujos como son los flujos monetarios, ¿no?, o flujos de acuerdos, que son temas que luego seguiremos discutiendo en detalle con los diferentes actores para terminar de tener una idea de lo que el modelo puede ser. Estos son modelos que ya existen hoy en Colombia, que están a punto de existir en Chile,
que ya tienen muchos niveles y años de madurez en otros países más desarrollados. Nosotros no estamos copiando y pegando un modelo, estamos tratando de integrar o nuevamente elementos que ya existen en nuestra realidad nacional. Entonces, ¿qué planteamos como hoja de ruta? Digamos, usamos ese término que en este momento está muy en la mente de la economía circular. Como una hoja de ruta hacia una red de envases y embalajes, para ser más específicos. En el Perú planteamos estos 4 pasos que ven en la pantalla. Y si vamos al siguiente slide, podemos conversar un poco sobre el primero de ellos. Planificación estratégica. Es el momento en el que estamos. Estos simposios son abrebocas. No estamos nosotros con absolutamente todos los elementos definidos, pero tenemos ya una buena idea gracias a la data levantada y a todas las conversaciones con especialistas. Entonces consideramos que es el momento de articular la industria, es el momento de debatir, de ver los pros y cons y de establecer una intención mutua. Por un lado, la industria quiere que exista una reglamentación que no exista solo porque hacer un checklist en algún listado de deseos, sino que realmente genere toneladas de retorno. Para la industria en general y en específico para muchas de ellas, es muy importante que existan toneladas adicionales de reciclaje. Generan nuevos negocios, nuevos empleos, ¿no? Entonces, es claro de que ya existe una intención de la industria que la estamos plasmando en este momento y en momentos anteriores. En un siguiente punto, si por favor, ok, es el momento de la información para la toma de decisiones. Si bien es cierto, nosotros estamos presentando una línea base, consideramos de que podemos usarla como uno de los ingredientes, podemos ponernos de acuerdo qué más hay que medir dentro de esa toma de línea base. Nos referimos a más materiales, a tomas de data más actualizadas. Muchas de las que tenemos ya tienen un par de años o por lo menos un año de información. Está la pandemia como un gran distorsionador de lo que uno pudiera considerar una tendencia, ¿no? Tenemos que también trabajar en la capacidad de reciclaje, porque como les dije, ¿no? O sea, definitivamente hay elementos materiales en los que podemos trabajar muy duro, pero si no tenemos la capacidad de absorber eso, pues vamos a llegar a un punto en el que acopiamos, pero no reciclamos, ¿no? Y viceversa, tenemos materiales en los que la capacidad está hambrienta de tener material. Entonces, ¿qué es lo que conviene como sistema y como finalidad en toneladas de reciclaje? Acopiar lo que está listo para ser reprocesado o acopiar lo que todavía hay que conseguir una forma de ser reciclado. Son puntos para discutir nuevamente. Y finalmente, algo que es muy importante en este punto es ejecución de proyectos piloto. Porque como lo dije hace un rato, el papel aguanta todo y la realidad es la única que nos puede aterrizar. Tanto a la industria que pueda tener las mejores intenciones, actores en particular que los puedan tener, como al regulador que puede querer llegar rápidamente a mejores metas, a mejores logros, ¿no? El tercer elemento es sin duda educación y sensibilización que tiene que empezar desde el día cero y es claro, y creo que todos lo entienden, sin embargo es importante repetirlo, esto por sí solo no genera un cambio en el número de toneladas recicladas, en el número, en la cantidad de material reciclado, pero es uno de los elementos más importantes, porque es lo único que va a permitir que el consumidor, que es el punto inicial, pueda avanzar en generar las toneladas. Pasemos al siguiente punto. Y finalmente, no porque sea el punto menos importante, sino porque es consecuencia de los anteriores, está el establecer la cadena operativa. Son esos ensayos, son esos acuerdos de qué priorizar, de cómo establecer metas, de cuál es el baseline, cuáles son nuestros puntos débiles o fuertes, los que van a permitir que una cadena operativa, un ejemplo es lo que les mostré hace un par de slides de flujo, puedan realmente establecerse de una forma sólida y puedan generar los resultados que esperamos. Es decir, nuestro ideal es tener 2 dígitos, tener 70, 80, 90% de material reciclado en un lapso de tiempo establecido, con recicladores profesionales, con un sistema robusto. Pero no necesariamente vamos a empezar con un sistema así. Obviamente habrá que empezar con un sistema más flexible, más ligero e ir madurándolo en el tiempo, como lo han hecho muchas de las economías en desarrollo. Pasemos al siguiente slide, por favor. Entonces,
Como conclusión para nosotros, en este momento, Recíclame está, por supuesto, generando información, está buscando estos puntos de articulación y estamos estableciendo esta discusión de modelos red. Tomamos información de muchos lados y hacemos nuestras propuestas borrador para ser abiertamente y transparentemente discutidas. Y finalmente, en el siguiente slide, nosotros esperamos que con esto podamos lograr en el futuro asegurar de que realmente los materiales están siendo recolectados e incrementando toneladas, llamémosle eso trazabilidad, no reportar 2 veces, por ejemplo, un material que en realidad solo una vez ha sido utilizado, reutilizado, generar información clave para irla mejorando poco a poco, hacer que más actores se involucren. Recuerden, deben haber escuchado en alguna de las presentaciones que la regulación debería ser horizontal para todos, lo que debería hacer que más actores se involucren. Resolver desafíos críticos como el desarrollo, la integración de los recicladores y finalmente generar una innovación y una tecnología que permita que más material sea reciclado. Con esto termino la presentación y bueno, paso a agradecer nuevamente a todos, a todo el equipo que nos permite generar y poner todas estas ideas de una manera sistémica y sencilla. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mejía. Tenemos un par de preguntas que quisiéramos mencionar. ¿Cómo el sector privado, como el sector privado y el sector público pueden trabajar articuladamente para lograr esta hoja de ruta hacia una red? Definitivamente una de las maneras que existen es estableciendo mesas de trabajo constantes y continuas, en donde la parte técnica de los reguladores, de los diferentes ministerios, pueden venir, sentarse junto con la parte técnica de las diferentes empresas que quieren participar y otros gremios e incluso sociedad civil, y ponernos a discutir en los detalles. Porque nuevamente, hablar de grandes flujos, de diseños en nivel muy alto es muy sencillo, pero es en los detalles donde hay que discutir y entender realmente cómo pudiéramos hacer esto realidad, ¿no? Muy bien. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Recíclame tiene previsto hacer un estudio sobre residuos orgánicos? No en este momento. Básicamente estamos tratando de ampliar lo que conocemos en principio de los residuos inorgánicos, por donde, como hemos visto, envases y embalajes podría estar teniendo mayor priorización de parte del regulador como de la sociedad civil.